Hola, muy buenas tardes. Los saludamos nuevamente de nuestro espacio Yo Consciente. Y gracias por acompañarnos, gracias al Carro TV y a los que hacen posible que estemos con ustedes los martes y jueves. Gracias Giovanni, gracias Javier por ser nuestro switchman y por supuesto a nuestro gran invitado de hoy, George Bonan. Y hoy día vamos a hablar de un tema que está muy en la contingencia y es retomar las relaciones sociales y nuestras actividades cara a cara puede requerir cierta dosis de valentía, y eso no significa necesariamente que no estemos asustados. Tan solo quiere decir que nos damos tiempo para tomar decisiones coherentes con nuestro sentir a pesar de esos miedos, de esos temores. Casi siempre permitirnos a nosotros mismos sentir la ansiedad, la preocupación y muchas veces el miedo puede parecer muy desagradable, pero debemos aprender a aceptar las emociones incómodas, pues hacerlo puede hacernos volver a nuestro centro con mucho más resiliencia que antes. En este tiempo hemos ido muchas veces buscando herramientas de autoayuda para mantener el control, como en el mindfulness y muchas otras. Y siento que este tiempo de confinamiento ha sido para muchos de nosotros una oportunidad de replantearnos esa forma de vivir en cómo lo queremos hacer para adelante. Y es por eso que hoy junto a Giovanni tenemos a un invitado muy especial, nuestro común amigo George Bonan, que ya se presentará, y él es un viajero del mundo y también un visionario, porque hace unos años está trabajando en proyectos de turismo de bienestar, y hace esos mismos años él me invitó a participar en sus proyectos y a integrar el mindfulness como parte del turismo para los sentidos. Y es tan visionario que eso es hoy ya parte del turismo en muchos lugares del mundo. Entonces, para no seguir con este preámbulo, vamos al tema y primero quiero que Giovanni nos salude y así le damos paso a George para que se presente con una pequeña reseña, porque si no nos va a ocupar el programa. Pero Giovanni, ¿cómo estás? Muchas gracias por estar siempre con nosotros. Hola amigos del Carro TV, hola amigos del Yo Consciente, un gran saludo, ¿cierto? Eli, un abrazo también a Jan, que volverá pronto con nosotros, un saludo también a nuestro director Javier. Bueno, yo soy astrólogo, me dedico a hacer terapias holísticas para facilitar el camino del autoconocimiento, también uso algunos oráculos y hoy día tenemos a un gran amigo con el que yo también he compartido. Él me ha recibido en su casa más de una vez, un virginiano sano, amable, cariñoso, y con su pareja Capricornio, ambos muy trabajadores. Y bueno, le doy el paso a él también para que nos salude. Bien, muy buenas tardes. Después de todos estos anuncios, no sé qué voy a poder decir. Solamente, antes de todo, agradecer el Caro TV, Elizabeth, para su invitación, Javier por su trabajo y Giovanni por los cumplimientos que viene de lanzar, que somos trabajadores y otras cosas que no he escuchado, por suerte. Y feliz de estar con ustedes, todos los de Yo Consciente. Y estoy aquí para compartir lo que he podido acumular a través de, no voy a decir cuántos años de carretera, no de carrete, porque la palabra carrete en Chile tiene otro sentido,
de carretera, de kilómetros, de recorrer el mundo, más o menos 20 países. Y mi ocupación, mi pasión, en dos palabras, soy médico de los territorios. Que eso es súper importante porque en el fondo tú has ido buscando sanar desde muchos puntos de vista los territorios que has ido recorriendo, y también tienes una tremenda experiencia humana de tu contacto con cada uno de esos lugares que has recorrido. Y hoy día quiero, para entrar en el tema, dejarles una reflexión con una pregunta. Ante una situación de estrés como la que hemos vivido, nuestro cuerpo va reaccionando de manera muchas veces imprevisible. Si la emoción que más estamos sintiendo hoy día es el miedo, puede que conocer a alguien nuevo, acercarse, tocarlo, se convierta hoy día en una posible amenaza. Y siento que eso nos produce unos niveles tremendos de incertidumbre cuando nos invitan a decir, vamos a volver a esta nueva normalidad. Entonces, quiero preguntarles a los dos, George, ¿qué podemos esperar de esos primeros encuentros cuando abramos nuestras puertas? Bien, preguntas bien complicadas porque efectivamente yo tengo dos visiones, la mía con mis miedos y mis semicertidumbres, y también la experiencia de lo que está pasando en Europa o en Marruecos. Hoy he hablado con Francia, con España y con Marruecos. Francia y España están desconfinados y Marruecos van a estar desconfinados en 15 días. Estoy observando también lo que está pasando del otro lado del charco, creo que se dice. Lo que está pasando allá me da miedo, pero no sé si aquí no voy a hacer igual. ¿Por qué me da miedo? Porque la gente se libera de solamente 3 meses de confinamiento, así que nosotros estamos ya entrando en el cuarto, es seguro un quinto. Y finalmente, todas las medidas de protección, todas las medidas, yo diría, es como cuando volvemos de vacaciones, que vamos a decir, voy a hacer deporte, voy a hacer una dieta, voy a cuidarme. Tenemos muy buenas resoluciones, pero al momento de entrar en el momento del desconfinamiento, mi miedo no es para mí, es para los demás en general, que tengamos una conducta demasiado inconsciente, diría, que la pelea que hay dentro de nuestro cerebro entre la sabiduría, la necesidad de cuidarse y el inmenso deseo de reencontrar otros seres humanos, diría, amigos, cualquier persona, los que nos atienden regularmente en nuestros encuentros cotidianos. No sé qué camino voy a ser capaz de seguir. Es decir, que mi miedo viene más de mi comportamiento primero, pero también del comportamiento general de la gente, diría, porque por una parte estamos preparándonos para dar más posible seguridad a todos los que van a viajar y a los turistas que pueden mañana salir de los lugares, principalmente de las grandes ciudades, para venir a visitarnos. Pero no sé si ellos van a tener también la responsabilidad de respetar las medidas que estamos poniendo. Veo en este momento en las tiendas personas se quitan la mascarilla y empiezan a retar el personal que les dice de ponerla. Es decir, que creo que más que seguridad, para mí la palabra clave para lo que viene es responsabilidad. Mira, eso es súper interesante porque en el fondo tenemos que hacernos cada uno responsables de nuestros actos.
de cuál va a ser ese paso que vamos a dar. Giovanni, cuéntanos, ¿qué piensas tú de qué podemos esperar de esos primeros encuentros, de las reacciones de las personas, de las reacciones de nosotros mismos? Bueno, lo que yo esperaría es que los primeros encuentros, así como George rescata la palabra responsabilidad, que me parece súper buena, yo la palabra que me gustaría acuñar es familiaridad. Es decir, cuando uno viene a la vida, cuando uno nace, después de un tránsito duro, ¿cierto? Salir del vientre materno debe ser, por suerte que no tenemos memoria, pero debe ser de los cambios más rudos que deben existir. Entonces, ¿qué sucede cuando nosotros salimos de ese hábitat tan lindo, precioso y contenedor? Por varios días necesitamos el tacto y la cercanía de la persona que más nos ama, nuestra propia madre. Entonces yo lo que esperaría de estas salidas, de las primeras salidas que nos permitan, es simplemente recuperar el contacto con las personas que más queremos, nuestros familiares, nuestros mejores amigos, volver a juntarnos con ellos de a poquito para que nuestra sensación de riesgo se minimice. Es decir, juntarnos con a lo mejor el vecino que no nos pudimos ver en no sé cuánto rato, a lo mejor mi madre, a lo mejor mi hija, a lo mejor yo partiría por ahí. Yo partiría por algo íntimo, por algo familiar, para tocarnos, para abrazarnos y sentir ese mismo cariño con el que nos recibe nuestra madre cuando recién salimos de su cuerpo. Y claro, como dices tú, hacerlo igual paso a paso y partiendo como todo, de menor a mayor. Y eso es lo que queremos crear como conciencia. Y les quiero contar que hoy día, cuando le pusimos el nombre al programa y que está entre signos de interrogación y dice nueva normalidad, me surgió preguntarles a los dos, ¿qué es normalidad? ¿Y quién define lo que es normal? Yo dije, necesito que me cuenten, ¿qué es normalidad? Yo diría, Felso, sí, Giovanni, yo me tiro a la piscina, como se dice aquí, yo voy primero en la Dale. trampa, porque normalidad para mí tiene dos sentidos, el sentido de la norma, el sentido de la legalidad, que no siempre está respetada de manera estricta, pero también la normalidad está muchas veces impuesta por la sociedad, es una normalidad societal. Y volver a la normalidad, mi otra aprehensión, no sé si existe esta palabra en castellano, es que hay una normalidad que se ha impuesto en el mundo desde como 10 años y que se ha acentuado tremendamente durante esta pandemia, es el refugio en las redes sociales, en Netflix. Yo nunca había mirado Netflix y de verdad me encantó. Y a un momento me he dado cuenta que se transformaba en mi sola acción. Así que ya he cortado el cordón con Netflix, me ha costado, pero yo veo la nueva normalidad, dos caminos. O este refugio que todos han tenido en las redes sociales, varios medios digitales, se transforma en la nueva normalidad. Significa que la vuelta a la comunidad no va a parecer necesario para muchos, porque finalmente estoy bien, tengo mis amigos, los amigos de Facebook, y uno de los grandes riesgos para mí es que la gente finalmente se encuentre en este tipo de normalidad, que va a ser su normalidad y que es ya la normalidad de muchos, sobre todo los jóvenes. Y la otra normalidad sería de poder reencontrarse, reabrazarse, vivir en comunidad, porque creo que el ser humano siempre ha vivido en comunidad con las tensiones normales, inevitables, pero el ser humano creo que está hecho para vivir en comunidad y no sé si el ersatz de las redes sociales no va a precipitarnos en una otra normalidad que para mí no es normal por nada, pero que va a ser una
una escapada finalmente, más que una escapar de la realidad finalmente, por miedo y podríamos hablar después de todos los miedos externos que hay más allá de la pandemia, porque eso es un contexto global, me gustaría poder hablar de eso, pero paso la palabra a Giovanni porque ya he tratado de responder, quizás Giovanni vas a ayudarnos. Sí, gracias George. Ahí lo que sucede, efectivamente tú tocas un tema súper importante. Nosotros hemos tratado de hacernos cargo del miedo en algunos capítulos y efectivamente esta nueva normalidad yo creo que va a depender mucho de cómo nos vivimos este proceso, porque al estar encerrados o nos conocemos más a nosotros mismos, o nos volvemos locos o nos evadimos. Entonces, este proceso de conocernos más, de contenernos mejor, nos hace justamente trabajar el miedo. Entonces, hay dos tipos de reacciones frente al miedo. El que se vuelve temerario, como decía George hace un rato, que se vuelve loco y que se saca la mascarilla y se va al carrete con 100 personas. Y está el temeroso, el que decide nunca más salir de su casa, aunque le digamos que ya la pandemia se acabó y que no hay ningún contagiado en el mundo. Entonces, es súper importante para mí en esta nueva normalidad poder diferenciar entre el miedo y el riesgo, ¿sí? Es decir, para no ser ni temeroso ni temerario. Es decir, poder ser la nueva normalidad que me permita acercarme más a los rituales íntimos con las personas conocidas, o bien acercarme a la naturaleza, ¿cierto? La naturaleza es una cuna. Yo diríamos que efectivamente en esta nueva normalidad hay que buscar el miedo que no nos paralice, pero que tampoco nos vuelva temerarios. Es decir, evitar la reacción rebelde de hago lo que quiero por encima de la norma, como diría George, y por el otro lado, tampoco quedarse atrapado en los miedos, ¿cierto? Cuando los miedos nos paralizan, efectivamente disminuye nuestro sistema inmunológico. El miedo, efectivamente, estar en constante miedo ataca el sistema inmunológico. Entonces, para mí una nueva normalidad es donde las personas puedan medir mejor los riesgos y puedan elegir más los grupos íntimos y más naturaleza. O sea, es actuar más de la conciencia, más desde el sentir también, porque tiene que ver desde las emociones, qué de verdad es lo que quiero hacer sin forzarnos, porque, y también ser súper respetuosos, porque yo digo, ¿y qué pasa si no tengo ganas de salir? ¿Qué pasa si estoy pensando que la vida social, como dice George, se va a suscitar solo en una pantalla o en llamarnos por teléfono o en ir achicando nuestras redes de contacto y convertirnos, y eso es súper complicado porque a lo mejor nos vamos a convertir en estos seres un poquito ermitaños y vamos a dejar de vivir, que es lo que nos está llamando hoy día esto, a vivir en comunidad, a no ser tan unipersonales, sino que vivir más comunitariamente, entender más cómo funciona la comunidad. Y otra pregunta, ¿cómo identifico las emociones que me producen este cambio? ¿Cómo llego a conectarme? ¿Cómo sé si vemos que el miedo nos está paralizando? ¿Cómo lo trabajamos? ¿Cómo escuchamos ese miedo? A lo mejor intentar dar pequeños paseos, como dices tú, movernos de a poco, no ir a grandes lugares, no sé. ¿Qué crees tú? ¿Cómo identifico esas emociones? Giovanni. Bueno, parto. Quizás ahora voy al choque antes de George. Y porque la pregunta, claro, ¿cierto? Es cómo las encuentro, en realidad cómo las busco, ¿cierto? Nosotros hemos hecho con Elizabeth, con la Jan hicimos, en algún momento estábamos conversando esto del el encuentro, el eslabón perdido, y quién es el eslabón perdido, es uno mismo.
Entonces, de esto se trata de buscar nuevas emociones, que tenemos en este tiempo la oportunidad de conocernos mejor a nosotros mismos, de reflexionar, de aprender. Hay tanta herramienta, está la astrología, la numerología, la propia psicología en una rama amplia. Yo creo que es un momento de reflexionar para poder encontrar calma y una certeza más puesta en uno que puesta en el rol que uno haya cumplido. ¿Cómo busco estas nuevas emociones? Bueno, a través de la meditación, a través del enriquecimiento de mis relaciones más cercanas, porque en estos procesos de aislamiento, entre más cerca estamos, más distintos somos. No somos más iguales. Vemos nuestras diferencias mucho más palpables. Entonces, dándole espacio a la tolerancia, dándole espacio a la libertad del otro, dejando las nuevas emociones tienen que ver para mí, con el manejo de la tranquilidad, con el manejo de la paz personal. La paz es una gran concentración de poder y el costo de oportunidad de no estar en paz es demasiado alto. Entonces, ¿cómo buscar esas nuevas emociones? Separando lo importante de los detalles. Hay un viejo cliché que dice que lo importante son los detalles, entonces es hora de romperlo para poder decir esto es importante y estos son detalles. Llega el momento de ser más tolerante, de jugar más con los niños, de leer más cuentos, de dejar bailar a los jóvenes en la casa. Yo creo que por ahí se van buscando emociones que si estamos en paz, si estamos en calma, proyectamos seguridad. Si no estamos en paz y en calma, si simplemente estamos como Usain Bolt en nuestras marcas, esperando que suene el disparo para salir corriendo, es porque no aprendimos nada. Gracias, Giovanni. George. Gracias, Giovanni, porque tú me has dado algunas ideas. Y yo lo que estaba pensando es que finalmente somos seres emocionales, pero lo que estamos viviendo encerrado, estamos con emociones, pero hay como una macroemoción que está tapando todas las otras. Y tenemos la percepción que somos totalmente vivos y que estamos totalmente emocionados. Pero yo sé que saliendo vamos a reconectarnos con muchas otras emociones que hemos simplemente olvidado, que están durmiendo porque no hay una emoción, no soy médico del cuerpo humano, pero una emoción está un influjo, no sé cómo se llama, un influjo nervioso. Por ahora no recibimos influjo. Un poco de sol, yo tengo el sol que está llegando para mí, eso para mí es un influjo positivo, pero hemos cortado varias fuentes de emoción. Y hay un filósofo árabe que dice algo que repito muchas veces, que en este caso viene de saltarme a la vista de lo que ha dicho Giovanni, que dice, si quieres que tu jardín florezca, abre tu jardín. Y si queremos reflorecer, volver a la normalidad o volver a un estado emocional activo, hay que abrir nuestro jardín. No es solamente abrir la puerta de la casa para escaparse del confinamiento, es abrirse a los demás, a los otros, porque estaba pensando cuando tú has preguntado, Elizabeth, esta muy buena pregunta, ¿de dónde vienen las emociones? Giovanni ha evocado efectivamente la naturaleza, que es una gran fuente de emoción, pero también de los otros seres humanos. Encontrar una persona te genera emociones, a veces negativas, si no te gusta la persona, a veces positiva, si te enamoras más aún, pero las emociones creo que nacen del contacto con otras energías. Hay las energías de la naturaleza, las energías de los lugares, la emoción que tú conoces cuando entras en un lugar que tú encuentras maravilloso. Wow, el wow es una manera de expresar una emoción porque tú estás maravillado, se dice. Tú recibes, ya, qué maravilla este lugar, qué maravilla esta persona, qué maravilla. Esos son también emociones negativas, lo decía, pero esos son las fuentes de emociones para mí
Y creo que si no abrimos nuestros jardines, si nos quedamos encerrados en el ritmo que tenemos hoy, nunca vamos a reencontrar emociones que nos hacen vivir finalmente. Creo que vivimos de emociones excesivas. No, y tienes toda la razón. Pues, además, hoy día en esta sensación han nacido nuevas necesidades de las personas de integrarse o de reintegrarse, de poder integrar la mente, el cuerpo y el alma. Hoy viene un periodo en el que quizás quisiéramos salir de vacaciones, quisieran volver a encontrarse con esos lugares en los que estuvieron alguna vez, con esa segunda casa o con esos espacios que en algún minuto visitaron. Entonces, George, ¿crees que las personas harán cambios en la forma de viajar y planificar sus descansos? Yo diría sí y no, porque retomaría los dos perfiles que he descrito al inicio de tu primera pregunta, los que van a perder, voy a decir los inconscientes y los conscientes, para que sea más fácil, sobre todo en un programa de radio que se llama, de televisión que se llama Yo Consciente. Los inconscientes van a ir en cualquier parte, van a juntarse con cualquier persona y van a, creo que la palabra es derroche en castellano, va a ser la liberación total. Y los conscientes, que ojalá que sean los más numerosos para no recaer en la segunda pandemia y no hacer de vuelta el mismo tour el próximo año o antes, es efectivamente personas que van a buscar espacios abiertos, o si estamos en una ciudad, patios, jardines, lugares con naturaleza para reconectarse con las emociones, pero también con la posibilidad de distanciarse de los demás. Por supuesto, en pequeñas unidades va a ser más fácil que en hoteles o restaurantes de grandes números de habitación, de mesas. Creo que eso van a ser los primeros criterios. Por supuesto, he olvidado el primero, que es la seguridad, pero la seguridad yo lo asocio, como lo he dicho, a la responsabilidad. Así que yo, si quiero viajar, no voy a ver si me ponen el letrero, no sé cómo se llama, el sticker COVID-free, porque he visto Portugal fue el primer país a tirarse diciendo voy a salir primero para poder atraer primero turistas. Grecia justo después. En Portugal se ha declarado COVID-free. Primero, no puede existir eso. Segundo, hay un rebote de pandemia en Portugal, con otros países. Y tercero, no podemos garantizar el COVID-free. Pero sí lo que voy a ver es si la persona tiene un sticker como si ha finalmente sanizado el lugar, pero sobre todo voy a tratar de percibir el grado de responsabilidad que tiene esta persona. Yo cuando viajo por Booking, por ejemplo, no voy a ver solamente el anuncio que hay. Voy a leer, voy a tratar de ver si no hay una trampa, si tengo varias anécdotas de trampas. Recuerdo en Guayaquil, un hotel maravilloso al borde del río, y finalmente había el malecón entre mi hotel y el río, así que no he dormido ni una noche. Así que trato de evitar este tipo de trampas, pero aquí no voy a concentrarme en la calidad de la cama, voy a concentrarme, tratar de ver si tengo una persona responsable, quizás voy a llamarla para ver cómo me habla, y si realmente me dice, no se preocupe, está todo bien. Si me dice, no, ¿sabes qué? Hemos tomado tal y tal precaución, hemos hecho sí, hemos hecho ça. Así que creo que los elementos claves van a ser en la manera de tranquilizar el viajero para decir, sí, no te preocupes, tú estás hablando con una persona responsable que no puede garantizarte
la seguridad al sentido jurídico del tema, pero que ha tomado todas las precauciones para que tú puedas tener tranquilamente tu estadía, vivir tranquilamente tu estadía. Giovanni, bueno, tú ayer nos hiciste un aporte en que decía que era muy importante también tener el contacto humano, o sea, poder hablar con una persona que te diga lo que está pasando en su lugar o en el lugar que tú vas a visitar. Efectivamente, acá George es el especialista, es cierto, en turismo y lo que yo puedo agregar, cierto, humildemente, que creo que siento que efectivamente las personas, los viajeros, necesitan, se me ocurren dos ideas, ¿cierto? Me parece súper interesante esta segmentación que hace George entre los derrochadores y los inconscientes, y los conscientes. Entonces, en esa segmentación, se me disculpe que se me salga el profe marketing, pero aquí lo que sucede, ¿cierto? Efectivamente, yo creo que hay dos cosas. Uno, por el lado de las personas que viajan o la demanda, como se podría conocer, y en ese sentido yo creo que lo que puede pasar es que los viajeros, que hay una oportunidad de generar como agrupaciones de viajeros, de tal forma que si yo tengo un hotel con una capacidad de 10 personas, voy a tener mayor probabilidad de que lleguen 10 personas que se conocen, ¿cierto? No tengo idea, 10 franceses o 10 alemanes que se conocen entre ellos, y esa es una forma de generar confianza y de minimizar inmediatamente los riesgos, ¿cierto? En vez de recibir un canadiense, un francés, un alemán y un australiano, yo creo que se va a empezar a generar una especie de asociaciones de personas que se agrupan antes, generan confianza antes y certifican antes su salud para poder viajar juntas. Mira, ¿Sí? y Ahí yo creo que hay una... eso sí, ese es un tremendo aporte, porque en el fondo viajar entre conocidos es mucho más fácil. Y George, ¿cómo crees que el turismo y el turismo, sobre todo en la región donde tú estás, que se está preparando para eso, como yo hablaba, que tú hace tanto tiempo estás hablando del turismo de bienestar, ¿cómo se está preparando ese receptor del turista para esta nueva etapa? Bien, quiero decir primero, cuando he dicho médico de los territorios, lo que me interesa en los territorios son los habitantes, y no los territorios en sí. Toda mi vida he trabajado para tratar de restablecer equilibrios, porque es imposible, no existe un territorio equilibrado, porque siempre el tiempo que tú hagas algo para reequilibrar se desequilibra por otra parte, pero es como un trabajo permanente. Y lo que miro primero son los territorios, sus habitantes, su clima, su geología. Y llegué al turismo. ¿Por qué? Porque el turismo no se puede exportar, no se puede deslocalizar. Tú no puedes ir a fabricar, tú puedes ir a fabricar tus zapatos en China, pero no puedes ir a fabricar el turismo de Chile en China. Es decir, que por esencia es una palanca tremenda de desarrollo local, de desarrollo para la gente que vive en el territorio. Y por eso que me he especializado en turismo, porque hay realmente aquí una fuerza tremenda. ¿Y por qué te respondo así? Porque trabajar el tema de turismo no es construir un hotel, no es hacer una ruta turística que podemos hacer mañana juntos, dibujar algo en un mapa, es trabajar con gentes, con seres humanos que tú vas a convencer o que van a convencerte, porque nadie tiene la verdad. Es un diálogo permanente con personas que a priori cuando vas a seleccionarlas son personas responsables. Es decir, que ya hemos creado para el turismo wellness desde 4 años, 5 ahora, una red de empresarios
que a la vez se capacitan técnicamente sobre varias cosas, pero sobre todo que han adquirido hoy un nivel de responsabilidad que hace que ya varios se han implementado antes que salga el protocolo de Cernatur medidas para poder garantizar no un COVID-free, pero haber tomado en cuenta una situación post-pandemia. Decir que cómo estamos preparándonos, por supuesto mirando los aspectos técnicos que Cernatur está poniendo, pero sobre todo hablando entre nosotros de responsabilidad, de manera finalmente de enfrentar lo que va a venir. Y creo que lo que decía antes, el diálogo con el viajero va a ser lo más importante, porque como ahora todo va a ser virtual, que sean los pagos, casi vamos a comer virtualmente mañana, pero hay Poco que nos está mantener, faltando. exactamente, hay que mantener el vínculo social, porque si no, ya no sé si en Chile existen estos hoteles que hay en Francia que se llaman Fórmula 1, tú llegas, tú pagas, automáticamente se abre la puerta, tú duermes, tú vas en una ducha, la puerta se abre automáticamente, se cierra, tú vas a tomar un desayuno que te sale automáticamente, tú te vas automáticamente, tú no has visto a nadie. Y cuando tú Es que eso es una vives... locura. Sí, pero yo he vivido eso para el trabajo. Después de 3 días estaba como loco. Quería encontrar cualquier persona porque tú no ves a nadie. Así que el riesgo es eso, que todo sea automatizado para protegernos. Pero ya hablando de lo que estábamos hablando antes, de la necesidad de encontrar personas para recibir emociones, aquí el vínculo social a través de la responsabilidad, a través del contacto directo por teléfono al inicio y después en una conversación, creo que va a ser clave y nos preparamos a este nivel de trabajo y por supuesto adaptando nuestros programas. Vamos a tener un protocolo especial wellness, por ejemplo, para masajes. Difícil de hacer un masaje sin contacto. Claro. Ya, eso... Claro, sí, todavía nadie lo ha invitado. con las manos arriba, así, pero decir que aquí estamos estableciendo protocolos para masaje, meditaciones, nuestros naturópatas están preparando también dietas antiestrés, mindfulness, por supuesto, etcétera, etcétera. Pero la preparación es adaptarse a la circunstancia, pero no transformarnos en robots, como en Japón, donde ahora los hoteles hay un robot que es mejor de ver a nadie, pero es también un poco impersonal. ¿Tú crees que el turismo consciente va a ser la nueva forma de viajar, la nueva forma de turismo? Bueno, del análisis de las tendencias mundiales, antes del COVID ya había varias razones que inducían, diría, el viajero, que tengo un problema con la palabra turismo en este caso, pero podríamos debatir de eso después, pero no sé si son turistas que viajan, son personas, porque el turista para mí es un poco inconsciente, porque Sí. hacer turismo es salir y ya me escapo, pero aquí la palabra turista, no sé, no tengo otra palabra por ahora, no es un paciente tampoco, no vamos a transformar todos en enfermos. Pero un viajero puede ser, Un un viajero viajero, consciente. es Sí. un viajero, sí. Y aquí las tendencias mundiales hacen que necesitamos cada día más espiritualidad, cada día más, finalmente la palabra clave, reencontrarse. Porque el mundo de hoy nos hace un poco perdido. Hablo del temor que tenemos todo por el planeta, porque hace
es de 72, que hace 50 años que sabemos que el modelo que tenemos hoy está comiendo demasiados recursos naturales y hace tiempo que la gente está gritando que el planeta va mal. Lo tenemos más o menos consciente, pero hay como una amenaza que está planeando arriba de nosotros, no sabemos exactamente, vemos los cambios climáticos. Es algo que nos pone en un estado de inquietud casi permanente. Hay como un primer nivel de estrés permanente que viene de esta incertidumbre. El segundo nivel de estrés para mí es que el modelo que tiene 250 años más o menos de la revolución industrial, que el progreso va a hacernos más feliz, no funcionó. Para decirlo de manera cruda, podemos conversarlo, pero no sé si somos realmente más felices gracias al progreso. El tercer sueño que hemos tenido, el tercer nivel de estrés, es que eso los franceses son los culpables de haber dicho libertad, igualdad, fraternidad, que fue en 1789, que fue adoptado por la Declaración de Derechos Humanos después de la Segunda Guerra Mundial. La libertad, vemos cómo somos en este momento, la igualdad, no voy a hablar de eso, y la fraternidad, que tiene que ver con la solidaridad, no la veo también funcionando muy bien. Así que eso también nos da como uno de nuestros pilares que no va muy bien. Y no voy a hablar de todos los demás, pero hay varios pilares que nos permitían antes de agarrarnos a algo que están temblando. Y además esta pandemia que nos da la parte negativa de la globalización hace que el nivel de estrés de cada uno primero es más alto y segundo no vemos realmente el futuro. No sabemos cómo va a ser el mundo de mañana. Todos preguntan eso. Y de no ver el futuro nos da inseguridad y necesita, de mi punto de vista, que vayamos a reencontrarnos para reconstruirnos pseudo certidumbres, porque nunca vamos a tener certidumbres sobre lo que viene, pero es muy importante de reflexionar a un momento diciendo, Descartes, dicen aquí, creo, gran filósofo del siglo XVII, que cuando dice cogito ergo sum, si yo pienso, entonces yo soy, dice también que lo más importante del que piensa es de tener dudas, porque el que no tiene dudas es un ser pasivo, y lo que va a hacer con las redes sociales somos pasivos porque lo que nos dice en Facebook es la verdad. Es decir, que es muy importante tener dudas, pero quedarse con las dudas nos quedamos inseguros, nos quedamos estresados, nos quedamos preocupados. Así que es muy importante reencontrarse y a través de varias energías que se pueden, con las cuales podemos conectarnos, la naturaleza, que recuerdo que Hipócrates ha dicho hace varios meses, diría, varios siglos, todo, para curarse todo está en la naturaleza, y que él a todas las medicinas chinas, indias, modernas, alternativas, vienen de este pensamiento. Después se transformaron, gracias, entre comillas, a la industria farmacéutica, pero creo que eso es la clave hoy, es reencontrarse con sí mismo para reconstruirse con las incertidumbres que tenemos, buscar un camino. Eso se hace solo, pero se hace también conversando con otros, como lo decía Giovanni, con astrólogos, haciendo mindfulness. Es un trabajo individual, sí o sí, pero no sé si se puede hacer totalmente solo. No, siento que es muy difícil. Sabes que yo siento que cualquier camino es muy difícil solo, porque una vez más somos seres comunitarios, entonces es muy difícil incluso tener este tipo de conversaciones a la que nosotros te invitamos hoy día, es tremendamente enriquecedora porque es lo que nos lleva a tener un entendimiento diferente de las cosas.
es como crecemos. Si no crecemos solos, crecemos con el otro. Giovanni. Sí, yo estoy fascinado con lo que comenta George, ¿cierto? Yo voy tomando notas acá, o sea, estoy como Por un favor. auditor más, estoy como Me encanta. Giovanni, por y, favor. y bueno, acá lo que sucede, ¿cierto? Yo solo podría hacer como un resumen de las cosas que me han parecido fascinantes, esto de desautomatizar y humanizar la experiencia del viajero, de cómo el viajero busca ahora una identidad reconocible, llegar a un lugar para conocer el folclore, conocer los mitos, conocer los modismos de las personas, poder conocerme yo más profundamente en un lugar desconocido, recuperando el lado positivo y amable de la capacidad de asombro. Es decir, cuando nosotros queremos certezas y más certezas, la tecnología ya tocó techo. Entonces, yo creo que el nuevo viajero espera poder recuperar, bajar su nivel de estrés, pero al mismo tiempo recuperar su capacidad de asombro en un contexto más humano, entre personas y la naturaleza. Me gusta mucho lo que dice George, ¿cierto? De conocernos mejor frente a lo nuevo. Y yo creo que el turismo va a tomar estas rutas espirituales, ¿cierto? George me ha enseñado, no sé, hay rutas clásicas como Santiago Compostela. Es decir, hay cosas, la religiosidad baja, pero la espiritualidad sube. Es decir, en ese contexto, el viajero consciente necesita algo más cercano, más natural, más humano, de tal forma que la ostentación del lujo ya está fuera de lugar. Es decir, en un mundo donde todos estamos mejor relacionados, la ostentación, el glamour, va como de salida. Entonces hay un encuentro más humano con la historia, con el folclore. O sea, yo recuerdo cuando George nos invitó, ¿cierto?, a su Chateau Piaf y nos fascinó con historias de Marrakech y todo eso. Entonces yo creo que va para allá, para escuchar a alguien apasionado en su propia historia, que me toca como una especie de neuronas espejo, ¿cierto? Como el storytelling, donde alguien con su pasión despierta a mi pasión. No, y lo importante es volver a conectarnos con los 5 sentidos, que de verdad es súper importante, porque cuando salimos y nos encontramos con la naturaleza, cuando nos encontramos con esto que dice Giovanni, de reencontrarnos con nuestra capacidad de asombro, la capacidad de asombro parte por tener los 5 sentidos activados, por ir en busca de cosas nuevas, cosas que ni siquiera nuevas, que han estado ahí, pero como vivíamos en una vibración distinta, ni siquiera las habíamos visto. Hoy día es muy probable que podamos gozar de ciertas instancias que a lo mejor muchas veces las pasamos por encima, justamente por eso, porque estábamos preocupados de otras cosas, estábamos en el rol. Hoy día ese rol se desmoronó y somos seres humanos, individuales y con nuestras propias emociones que las hemos podido reconocer muchas veces hoy día a la fuerza y con todas nuestras sensaciones que despertaron. Entonces, en el minuto que pongamos un pie afuera y podamos ir a ver ese tipo de cosas, yo creo que vamos no sé cómo decirlo, ayúdame Giovanni, como a rearmarnos, a renutrirnos de cosas Sí, que estaban ahí para nosotros que nunca las vimos. A sí, renacer. George, sí, dale. No, no, George se había quedado ahí con una idea en el tintero. Dale, George. a renacer, decía, para Uh-huh. a participar. No, lo que quería decir cuando Giovanni ha dicho menos religión, más espiritualidad. Yo quiero contar el camino personal que he hecho para llegar al bienestar pleno, que llamamos wellness. Que Dale, George. finalmente yo empecé por trabajar con los 5 sentidos, porque me parecía muy importante que el turista, pero también el empresario,
sepa que el turista está actuando con 5 sentidos, se va a hacer la síntesis en su mente. Pero descubriendo esta región maravillosa de la región de Coquimbo, me fue de 5 a 4, hablando que lo que podemos ofrecer aquí en esta región es una conexión con los 4 elementos fundamentales del planeta, que son el agua, el aire, el fuego y la tierra, porque estamos en la región más estrecha de Chile. La conexión entre la Pachamama de la cordillera y el mar son más fácil a entregar. Tenemos los cielos más claros del mundo con otras regiones del norte de Chile. Y tenemos también más de 300 días de sol por año, no en La Serena, pero adentro. Es decir, que me he dado cuenta que más allá de los 5 sentidos, teníamos una capacidad tremenda aquí de permitir a la persona de ir en búsqueda del 5º elemento que Aristóteles ha agregado, que es el éter. ¿Y qué es el éter? Él decía que es una sustancia real que solo los dioses pueden probar. Yo diría el 5º elemento soy yo. Buscar mi 5º elemento, ir en búsqueda del 5º elemento, voy en búsqueda de mí mismo. Y aquí lo que ha dicho Giovanni es muy importante, la espiritualidad, porque siempre el wellness está considerado como cuerpo, que voy a un spa, me hago bien en mi spa, aunque eso era la primera versión del wellness. Después hemos agregado la mente, pero la espiritualidad estamos en el alma. Yo creo que el bienestar pleno es alcanzar a reencontrarse, movilizando efectivamente los 5 sentidos, captando energía de 4 elementos fundamentales del planeta, pero sobre todo de buscar, mover su cuerpo, su mente, pero también su alma. Y sin mover el alma no vamos a poder llegar a reencontrarnos. No es ir a un spa, no es suficiente para reencontrar el camino. Nos hace bien, hay que hacerlo, recomiendo de ir a un spa, pero no es suficiente. Eso me ha hecho reaccionar lo que ha dicho Giovanni sobre la espiritualidad. Muy, muy, muy importante. Bueno, ahora vamos a tomarnos unos segundos para ir a saludar a nuestro auspiciador. Mariposa. Hola, soy Carola Hudson, fundadora de la Fundación Mariposa del Caos. Te invito a hacerte socio para así poder ayudar a muchas mujeres que cometieron un delito, pero que quieren salir teniendo una vida distinta. Y con eso te aseguro que vamos a bajar el nivel de delincuencia de nuestro país. Ingresa a www.fundacionmariposadelcaos.com y puedes donar desde 500 pesos o hacerte socio con una suma mensual. Muchas gracias. Mariposa. Bueno, acabamos de saludar a una maravillosa fundación que es la Fundación Mariposa del Caos. Pueden verla en www.fundacionmariposadelcaos.com, porque estar privada de libertad no es estar privada de dignidad. Por favor, me gustaría que vieran la página de la fundación, porque es una tremenda obra. Muchas gracias. Bueno, a mí me gustaría comentar, ¿cierto? Algo que Eli quería, la anoté ahí estaba saliendo algo de ella, y uno me dijo, Giovanni, ayúdame, ¿de qué se trata esto? Y aunque parezca un spoiler de un trabajo que Eli ya tiene terminado, ¿cierto? Yo creo que lo que tú andas buscando, ¿cierto? Es cómo a través del yo viajero, el yo consciente viajero, logro habitar mi esencia de libertad. Brillante, exactamente. Qué tremenda máxima, es verdad. Muy, muy lindo, Giovanni, felicitaciones. Veo que ya estamos listos porque estamos todos buscando. Nuestra red, por ejemplo, ha retomado un trabajo de tratar de redefinir su porqué. ¿Por qué estamos entregando bienestar a la gente? Está muy bien. Pero finalmente, trabajando eso, nos hemos dado cuenta que lo que nos importa hoy, en el contexto que tenemos, no es solamente de entregar bienestar, pero también de entregar
que la gente sea más humana o ayudar a la gente a ser más humanos. Salir un poco de esta división que tenemos en la sociedad moderna, del individualismo vinculado al progreso, vinculado a la competitividad, etcétera, etcétera. Y finalmente, Giovanni ha hablado de tolerancia un momento, que es la tolerancia, es reconocer el otro, reconocer la diferencia, aceptar la diferencia, que somos todos diferentes, pero somos todos seres humanos. Y eso cuesta mucho porque el mundo nos ha formateado de otra manera. Hemos perdido este sentido común. Y creo que el turismo también ha tenido esta manera de ir a encontrar otros, por supuesto más cuando tú viajas en un país extranjero, pero quizás el extranjero muchas veces es mi vecino con quien no hablo, y ponerme más humano, reconstruir el tejido social que ya estaba mal, pero ya con la pandemia se fue por abajo. Creo que eso es el gran desafío de un turismo consciente. Bueno, ha sido una tremenda experiencia, ha sido, y como dice Giovanni, la búsqueda de vivir nuestra esencia en libertad tiene que ser una máxima que la venimos incubando hace un rato. George, te quiero agradecer infinitamente tu tiempo, tu paciencia, tu dedicación. ¿No? Con mucho gusto. Estaba anotando el lema de Giovanni. Voy a ver si yo puedo usarlo, proponerlo, pagando Obvio. los derechos de autor, por supuesto. Exactamente. Giovanni, una vez más, muchas gracias. Nos tenemos también que despedir agradeciéndoles a ustedes su compañía y dejarlos invitados para el próximo martes, que en la primera etapa del programa vamos a tener a Giovanni en pleno, y después la segunda etapa del programa vamos a hacer lo mismo que hacemos permanentemente, que es hacer estas interacciones entre Giovanni, Layani y yo, y acercarnos a la astrología, acercarnos a descubrir esas otras cosas. Así que muchas gracias, nos vemos el próximo martes. Muchas gracias por la invitación. No, gracias a ti. Un gran abrazo.